Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional en modalidad presencial y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio les dan la bienvenida a su espacio Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la matemática financiera como una ayuda para tomar decisiones económicas. Le damos la bienvenida al profesor Libardo Coronado, administrador financiero y quien estará moderando este espacio, y a su invitado Alexander Anaya, administrador de empresas. Profesor Libardo, bienvenido y gracias por acompañarnos en Mundo Sin Fronteras. Muy buenas tardes para todos los radioescuchas de la emisora de la Universidad Republicana. Estamos aquí reunidos para un diálogo bastante importante acerca del uso de la matemática financiera y su importancia para las decisiones económicas. Me acompaña el día de hoy el estudiante de la facultad, Alexander Anaya. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí discutiendo y hablando sobre la importancia de la matemática financiera en todos los términos económicos, ¿no? En todas las partes de la vida, ya sea personal o corporativo. Creo que es un tema que es muy importante para todos. Muchas gracias, Alexander. Como él lo manifestaba, vamos a dar inicio por la parte de las finanzas personales, que es algo muy importante que nos compete a todas las personas. Alex, ¿usted en qué momento de su vida conoció acerca de la matemática financiera? Yo inicié con el conocimiento de la matemática financiera y tengo que decirlo a modo de pérdida. Fue cuando empecé a estudiar administración de empresas hace ya varios años, porque en nuestro sistema educativo tenemos que decir que a nivel de una secundaria básica o de términos de secundaria, la enseñanza de la matemática financiera, que debería ser un fuerte para todos los futuros universitarios o para las personas que son egresadas de colegio, debería ser una materia importante, porque el salir a la vida laboral o al salir a la vida universitaria nos va a obligar a todos a tener accesos o a buscar entrar en el mundo financiero. Ya estamos en el tema laboral, el tema bancario, el tema conocimiento de cuentas de ahorro y en fin, todos los términos financieros que van a empezar a rodearnos, y a veces el desconocimiento genera el cometimiento de errores que desafortunadamente empezamos a ver, digamos, un poco tarde para aquellos que hemos terminado el bachillerato y hemos empezado una carrera a la inmediatez del momento. Efectivamente, Alexander, usted ha colocado un tema primordial para todas las personas. El conocimiento acerca de los temas financieros en este momento en nuestro país se está teniendo desde la vida universitaria, pero nosotros coincidimos en ese pensamiento, en que desafortunadamente ese no sería el momento. Pensamos que debe ser de tiempo atrás, porque hay algunas personas que en nuestro país no pueden tener acceso a la vida universitaria, pero sí todas las personas dependemos o tenemos nexos con el sector financiero. ¿Quién no tiene una cuenta de ahorros para que le paguen su nómina? ¿Quién no maneja una tarjeta de crédito para poder realizar sus compras? ¿Quién no ha hecho un préstamo bancario, ya sea para una libre inversión, comprarse algún producto para su casa, o ya un activo un poco más duradero como un carro o una casa? Todos nosotros tenemos relación con esas entidades financieras, las cuales pues dentro de su objeto social es la administración del dinero. Digo administración porque el dinero de los bancos no es en su totalidad de ellos, sino es de cada uno de los ahorradores. Y cuando nosotros llegamos a colocar nuestro dinero allá en el sistema de ahorros, la tasa que nos pagan de interés es una tasa muy ínfima, muy pequeña. Pero en cambio, cuando una persona se acerca porque tiene la necesidad de adquirir un bien
para su disfrute, para mejorar su vida. Entonces la tasa que nos cobran sí es bastante representativa, y eso está dado porque en la banca nacional el margen de intermediación, que es esa diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación, es bastante alto en nuestro país. Decía Alexander, sí, el desconocimiento nos lleva a que podamos incurrir en decisiones equivocadas. Sí. Muy cierto, ya que a veces confundimos por nuestro desconocimiento que el largo plazo, que a veces no lo destacan como una maravilla, Una ventaja. como una ventaja, debido a que las cuotas nos quedan de menor valor, nos están dando la posibilidad de que podamos pagarlo de una manera más fácil, pero eso no es cierto. Tenemos digamos que un planteamiento muy claro dentro de la parte financiera, el cual dice que a mayor tiempo, mayor costo. Entonces no es lo mismo de que Alexander, por ejemplo, él obtenga su apartamento, su vivienda y la saque a 20 años mediante crédito hipotecario, a que él, aprovechando que en nuestro país desde los 5 años se puede adquirir un crédito hipotecario, lo pueda pagar en ese lapso de tiempo. ¿Qué opina de En el término de lo que estamos hablando, del término de banca, y ya banca personal, claramente enfocado hacia el tema de créditos personales, ya sea de consumo masivo, ya sea de consumo independiente, o sea para inversión de inmuebles u otros. Los bancos tienen una tendencia, y es dar una información borrosa sobre las ofertas que ellos presentan. En algunos casos, y eso se da mucho lo que decía el profesor, en cuando nos están diciendo le aumento el plazo, muchas personas en su desconocimiento financiero están pensando que el aumento de las cuotas, o sea que le den muchas más cuotas, les va a generar un alivio a su bolsillo. Y es que lo están viendo en el corto plazo, y en la matemática financiera no podemos aprender. La matemática financiera nos enseña a ver en el corto, mediano y largo plazo, y es ahí donde nos enseña a tomar decisiones inteligentes. Ya cuando no tenemos este conocimiento y acudimos a las entidades financieras, per se que necesitamos el dinero, no sabemos, y permítame expresarlo de esa manera, profesor, somos engañados de la manera más liviana por parte de los bancos, ofreciéndonos cosas que nosotros vemos solamente en términos de plazo y valor, pero lo que no estamos viendo es a futuro cuánto nos va a costar a nosotros de nuestro bolsillo perder dinero que hubiéramos podido ahorrar o guardar para la adquisición de estos bienes, o el disfrute o goce de términos que nos da el consumo masivo en créditos de bajo valor. Correcto, Alexander. A veces no solamente es en la banca, sino también en el sector comercial. Tal vez nosotros hemos comprado algún bien o algún servicio en otras entidades, hipermercados o almacenes de cadena, los cuales también ofrecen la posibilidad de cancelar a crédito. Pero si nosotros no tenemos bien claro el concepto del dinero a través del tiempo, las tasas de interés y el capital, que son 3 factores importantísimos dentro del ámbito financiero, incurrimos en esos errores, como por ejemplo de tener un plazos largos, de que nos concedan periodos de gracia, o sea que son ese tiempo que al inicio en ocasiones no pago, sino que transcurre un tiempo y ahí sí empiezo a cancelar mi deuda. Nada es gratis en la vida, todo tiene costo. Sí, y nosotros cuando elaboramos lo que los bancos llaman un plan de pagos, o dentro del curso de nosotros de la matemática financiera lo llamamos unas tablas de amortización, nos podemos dar cuenta de ese costo de capital, de ese interés monetario que debemos pagar, el cual se incrementa cuando nos dan estas, entre comillas, dádivas, sí, o favorecimientos, que a veces nosotros lo tomamos por ese lado.
¿Quién no de pronto ha manejado una tarjeta de crédito? Y ahora que en estos tiempos, tal vez por la seguridad y algo así, cargar dinero en nuestros bolsillos es un poco complicado. Entonces optamos por el llamado dinero plástico. Y utilizamos nuestra tarjeta como medio de apalancamiento para pagar, o en ocasiones para obtener el dinero, porque se puede hacer avances en efectivo. Pero no determinamos bien nuestro flujo de caja con el fin de poder pagar en un lapso de tiempo corto. Alex, ¿usted sí sabía que si uno tiene una tarjeta de crédito puede pagar a una cuota y no le implica ningún pago de interés? Sí. Ese tema del pago a una cuota sí lo tenía claro, que implica el no pago de intereses. Claramente es un tema de conocimiento, pero profundizando más en lo que dice el profe, el desconocimiento y también la cultura de manejo del tema del crédito o del tema de las tarjetas de crédito es algo que ha apalancado mucho y ha sido un derrotero en el tema del endeudamiento a nivel personal. Porque el no tener una cultura de manejo de tarjeta de crédito implica que hay personas que no saben que la tarjeta de crédito se debe utilizar a las cuotas para cosas realmente que se necesitan. Hay personas que perfectamente pueden ir y pagar el almuerzo a 36 cuotas porque lo ven más cómodo y cuentan 1,000 pesos, no sé, entonces no tienen el dimensionamiento de lo que les puede costar hacer estos ejercicios de compra de manera irresponsable y no darle el manejo correcto a las tarjetas de crédito. Y obviamente lo que procuran es, o lo que siempre se hace la pregunta, uno ve ese común denominador en las compras con tarjeta de crédito, y es lo primero: ¿a cuántas cuotas lo puedo mandar? ¿Sí? Entonces le dan la oportunidad al que le está vendiendo de que se lo mande la mayor cantidad de cuotas, y en ese envío a mayor cantidad de cuotas lo muestran como una posibilidad de beneficio, cuando realmente lo que están haciendo es hacer una reducción económica en el patrimonio de la persona que tiene del tarjeta vigente, claramente. Sí, claro. Lo que decía antes, yo le mencionaba que a mayor tiempo, mayor costo de capital. ¿Sí? Otra de los aspectos también a destacar acá dentro de las tarjetas de crédito que estamos dialogando es que una cosa es tener una tarjeta emitida directamente por una entidad financiera y otra es tener una tarjeta de alguna entidad comercial en franquicia con una entidad financiera. Por ejemplo, yo puedo tener sencillamente una tarjeta de crédito la cual el banco me exentúa del pago de la cuota de manejo durante cierto tiempo, y al cabo de ese tiempo puedo volver a negociar con el banco y muy posiblemente me va a extender el plazo de la extensión de la cuota de manejo. Pero es diferente cuando uno la adquiere en franquicia, porque en el momento de que pasa su tarjeta, así sea para pagarla a una cuota, automáticamente se le habilita el pago de la cuota de manejo. Ahí está el beneficio, digamos, de esas entidades que tienen tarjetas en franquicia. Entonces es de mucho cuidado. Estos temas son para conocimiento general para todas aquellas personas que por uno u otro motivo no pueden tener la posibilidad de llegar a una universidad donde en un salón de clase puedan ver de manera amplia cómo son o cómo debe ser más bien ese manejo monetario, ese manejo financiero, esas buenas prácticas que debemos tener como seres humanos para que saquemos el mejor provecho, para que tomemos decisiones acertadas y no por impulso, por desconocimiento, porque alguna persona me recomendó que lo hiciera de esa manera. Eso, digamos que cada uno comenta desde su punto de vista, pero en ocasiones la persona que me está diciendo también tiene un desconocimiento igual o hasta de pronto superior que el mío. ¿Sí? Y en ese punto, profe, le comento, es muy importante
que también se ve en la matemática financiera y es un tema importante que abordamos para el estudio de la matemática financiera, y es el tema del ahorro, que es un tema que si nosotros vamos a ver, es muy poco lo que los bancos buscan impulsar en las personas, ¿sí? Uno, porque obviamente la tasa de retorno de una cuenta de ahorros es mínima, como lo hemos estudiado, pero también porque a los bancos les conviene muchísimo más también el tema de poner créditos en el mercado para la adquisición, porque ganan muchísimo más, y porque la cultura, tenemos que decirlo de esa manera así un poco fría, la cultura nacional, la cultura del ahorro no está muy bien cimentada en las enseñanzas matemáticas, hablamos tanto de preparatoria, tema secundaria, como tema de universidad, porque no es lo mismo, como estamos hablando con el tema de la tarjeta, no es lo mismo comprar, digo yo, una moto o un vehículo de cualquier tipo a X cantidad de cuotas en un crédito, que saber que usted puede tener una tranquilidad en que está ahorrando y puede ir a sacarla de contado, y si se va a dar cuenta va a ahorrar muchísimo dinero en el tema de pagos por bienes de ahorro. Efectivamente, Alexander, lo que usted dice es totalmente cierto. La cultura del ahorro en Colombia es muy mínima, casi que tiende a ser cero, como diríamos por ahí. Financieramente se dice que de los ingresos que yo pueda percibir durante un periodo, por lo menos el 10% de ellos tienen que ser para mis ahorros. Lo cual en ocasiones no, digamos que como no hay esa cultura, a veces se gasta más del ingreso que se percibe. Entonces ahí periodo a periodo, digamos que quincena a quincena o mes a mes, el trabajador estaría con lo justo o incluso cada vez estaría más endeudado, y por eso es que tiene que recurrir a préstamos o adquirir, como se decía antes, adquirirlo fiado. Sí. Y ahora una forma más elegante de adquirirlo fiado es con tarjeta de crédito. Sí. Es más elegante, pero es el mismo proceso. Incluso la gente, no sé si se ha dado cuenta, que a nosotros nos facilitaron la vida en las entidades financieras poniendo el pago de la cuota de Transmilenio a través de la tarjeta. Lo que pasa es que no han mirado el extracto. Cuando, por ejemplo, caí en ese tema, pagar las carreras de las aplicaciones de transporte a través de la tarjeta, y una carrera que costaba, hablemoslo a normalidad, 20.000 pesos, difieren el pago en cuotas de una carrera de taxi que perfectamente les puede estar costando, con esa diferenciación, 50, 60, hasta 70.000 pesos, porque lo difieren a X cantidad de cuotas. Y resulta que la gente no sabe que las aplicaciones no manejan una cuota salvo que usted se lo ordene. Ellos automáticamente todo lo difieren a la mayor cantidad de cuotas que tenga la tarjeta. Y eso es algo que la gente no sabe todavía, porque es una alianza bancaria-aplicación. Otro de los aspectos es cuando se adquieren mercancías a través de las plataformas, ¿no? De las páginas web. Uh-huh. Entonces, si la compra es internacional, pues automáticamente se la difieren a 36. Exacto, y la gente no conoce eso. A 36. A veces no conocemos ni siquiera cuánto nos cobra una entidad financiera por nuestra cuota de manejo de una tarjeta que tengamos, ya sea débito o sea crédito. Sí. Y mucho menos vamos a conocer todos los costos que se denominan en la parte financiera costos ocultos. Esos costos ocultos pues son todas aquellas, entre comillas, pequeñas erogaciones que salen de nuestra cuenta debido a diferentes factores. Es obvio que algunas entidades, por un decreto que salió en diciembre de 2019, no nos cobran cuota de manejo para nuestra tarjeta de débito, a donde nos pagan allá la nómina a los empleados, pero pues el banco lo compensa con una reducción en la tasa de interés que si bien es cierto es bien mínima, nos está equilibrando para ellos sus ganancias con esa disminución de la tasa. Y hay otras que
por las mismas transacciones, por la misma cantidad de veces que uno utiliza los cajeros electrónicos y demás, son pequeñas salidas de efectivo que afectan nuestra cantidad monetaria que tenemos en las cuentas de ahorro. Y en ese punto, profe, hago una acotación, y es, hay personas que por facilidad o por riesgo, bueno, existen muchísimos factores, tienen la accesibilidad de mantener su tarjeta, su plástico en la mano, o ahora la nueva moda es el NFC en el celular. Entonces pagan a través de datáfono, ¿y qué es lo que pasa? Que no se están dando cuenta que cada vez que usted usa esa tarjeta y la pone sobre un datáfono, le están cobrando. Aparte de eso, cada consulta que usted hace utilizando la aplicación le genera algo que se llama la cuota de uso de la aplicación. O sea, tener aplicaciones no es gratis, todo nos lo están cobrando a centavo. O sea, en el dicho popular dice: nosotros cuidemos los centavos, que los pesos se cuidan solos. A eso se refiere. Y es que nosotros pagamos con la tarjeta de crédito, así sea una cuota, pagamos los tenis, pagamos por no tener dinero y por hacerlo rápido. Resulta que cada vez que uno utiliza eso, entonces más la cuota de manejo, más el interés, más el uso de datáfono, entonces eso genera una erogación, y peso a peso pues obviamente los bancos van ganando y nosotros vamos perdiendo flujo de caja. Sí, claro, a veces hay costos ocultos que no los debemos pagar, digamos nosotros, como por hacer uso, como decía Alexander, la tarjeta, sino son las entidades que tienen allá el servicio de datáfono, y por ese servicio las entidades bancarias pues adquieren un beneficio económico, una retribución económica, y son la forma como ellos ganan bastante dinero. No es un desconocimiento que las entidades financieras en Colombia tienen unos ingresos muy superiores a cualquier otra empresa fabril, así sea de reconocida aceptación en el mercado, empresas grandes. Para ir redondeando, ir cerrando esta parte, Alexander, vamos a hacer algunas conclusiones. Una de ellas es que en Colombia se está incurriendo de pronto en un error desde hace muchísimos años, porque todos, absolutamente todos los colombianos deberíamos tener conocimiento, y un conocimiento amplio acerca de lo que es el uso del dinero y de las herramientas o las técnicas o los procedimientos que proporciona la matemática financiera para poder hacer un manejo eficiente de esos recursos. Yo siempre he pensado que eso debía ser desde los 2 últimos años en los colegios. ¿Usted qué opina? Sí, estoy de acuerdo, y debería ser una materia que, como se ve en el pensum académico de las instituciones, hay materias que realmente, muy a mi pesar, no nos están influenciando en la vida diaria, pero para mí la matemática financiera es una materia que debía ser parte del pensum y debía ser totalmente enseñable. Y yo me atrevería a decir que más que de los 2 últimos años, yo creería que por lo menos en el bachillerato, empezando con las bases financieras, conocimiento de interés, a llegar a un bachillerato ya con un manejo de anualidades, un manejo de tema de créditos, cuentas de ahorro, en fin, es algo demasiado importante. Y máxime cuando todavía hay algunos colegios que se precian de tener un énfasis, por ejemplo, comercial. Sí. Y otra alternativa que desde mi punto de vista considero es que absolutamente en todas, pero en todas las carreras universitarias se tenga dentro del pensum la matemática financiera. ¿Por qué? Algunos dicen, no, lo que pasa es que yo voy a ser un profesional en modas, y entonces yo para qué necesito la matemática financiera, si lo mío no son los números. Exacto. Pero en algún momento ese profesional en modas, tomé esta carrera pues como ejemplo nada más, no por nada especial,
ese profesional en modas en algún momento va a tener su empresa, va a tener sus empleados, va a tener que relacionarse con proveedores, con clientes, va a tener algunos puntos de venta, algunas boutiques, algunos lugares, y requiere de la gestión administrativa del dinero, de sus recursos, de manera eficiente, para tomar de manera asertiva decisiones económicas. Entonces, ese es mi punto de vista. Que dice Alexander, va a una conclusión ahí para terminar esta parte. En definitiva, necesitamos que de manera personal las matemáticas financieras sean enseñadas no solamente para la universidad, sino sean parte de la vida cotidiana de todas las personas. De esa manera evitaríamos demasiados dolores de cabeza a nivel económico en el país. Muchísimas gracias, Alexander. Entonces, hemos terminado esta sección donde dialogamos acerca de la importancia de la matemática financiera para las decisiones económicas personales. Vamos a ir a una pausa institucional, pero no se pierdan la segunda parte, que está más interesante, donde vamos a dialogar acerca de las decisiones, pero en el ámbito empresarial. Ya volvemos. Muchas gracias. Así es, vamos a una pausa institucional en nuestro programa Mundo Sin Fronteras. Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre la matemática financiera como una ayuda para tomar decisiones económicas y inteligentes. Estamos con el doctor Libardo Coronado y su invitado Alexander Anaya. También recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como www.urepublicana.edu.co o www.republicanaradio.com. También puedes estudiar con nosotros la carrera profesional de Finanzas y Comercio Internacional. Cumple tus sueños. Escríbenos al 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384. Recuerda, estudia con la Corporación Universitaria Republicana. Y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Mundo Sin Fronteras. Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre la matemática financiera como una ayuda para tomar decisiones económicas inteligentes. Doctor Libardo Coronado, le cedo la palabra para que siga con esta segunda parte. Gracias. Continuando con nuestra charla acerca de la temática de la matemática financiera, vamos a pasar ahora al ámbito corporativo, a las empresas. Esa matemática financiera que nosotros aprendemos en las universidades nos sirve para múltiples aspectos. Por ejemplo, en la administración o dirección de una empresa debemos invertir en algunos activos financieros. Llámese, por ejemplo, acciones, bonos o derivados. Cada uno de estos productos financieros, de estos activos, tiene de por medio una rentabilidad y un riesgo. Esa valoración del riesgo se hace con el uso de las matemáticas financieras en colaboración con algunas herramientas que provee la estadística, como es el caso de si voy a encontrar un riesgo en una inversión o quizá de pronto en un portafolio de inversiones, y lo hago propiamente con un método como por ejemplo el modelo de Markovich. Él hace uso de algunas herramientas estadísticas como la distribución normal, estándar, ¿cierto? Y obviamente la matemática financiera. Y qué decir, por ejemplo, cuando yo voy a hablar de las acciones o de los bonos. En el caso de los bonos, pues
digamos que hay bonos cupón cero, hay bonos bullet, hay bonos franceses, y cada uno de ellos tiene su connotación, su forma, su manera, cómo puede encontrar esos dividendos del bono. Y eso se hace a través del uso de algunas técnicas o herramientas que provee la matemática financiera. Hay otros aspectos, como por ejemplo el manejo eficiente de una cartera, y en este caso usted es el experto, Alexander. Sí, muchas gracias, profe. Sí, en mi amplia experiencia en el proceso de cartera, el conocimiento de lo que he logrado a través de diversas empresas que he conocido en diferentes sectores económicos, me ha enseñado que la matemática financiera es la base comercial de cualquier empresa, y obviamente sonará un poco redundante, pero es la base financiera y administrativa de todas las empresas. La matemática mueve definitivamente todo lo que es una empresa. En cuanto al tema de cartera, es demasiado importante conocer la inversión a riesgo, conocer el tema de indicadores, porque si lo hablamos desde el punto de vista del otorgamiento de crédito, el no conocer el manejo de indicadores financieros, el no conocer los procesos de flujo de dinero, o el estudio o el análisis de los estados financieros, y aplicarle matemática financiera a todos los números que nos presentan, podría ayudarnos a incurrir en un riesgo tan simple y tan, digámoslo así, de novato, que es creer que porque una empresa tiene un muy buen volumen de ventas es una buena empresa, y simplemente nos vamos a mirar el valor de la venta o el valor del ingreso, pero no miramos todos los números que están rodeando esa venta. No miramos todo el más atrás y el backstage de todo el proceso de la elaboración del estado financiero. ¿Y qué me dicen los demás números? ¿Sí? El conocer la matemática financiera desde el punto de vista del área de cartera y de la parte de crédito y cartera, que es la que he manejado durante muchos años, provee una visibilidad numérica del estado de una empresa y de cómo ha sido manejada a través del tiempo. Entonces, este otorgamiento de crédito y el proceso de cobro y el proceso de generación de análisis para el control de ventas de un cliente dentro de la compañía hace que la matemática financiera sea mi día a día. Es aprender a convivir con esos números y aprender a entender que yo no puedo simplemente cobrar por cobrar, o es dividir y multiplicar. La matemática financiera nos lleva al análisis profundo de las cifras, y eso es lo que genera el éxito. Vuelvo y repito, en esta teoría económica de cuidar los centavos, cuando yo aprendo a ver desde la matemática financiera cuál es el mínimo que debo cuidar, empiezo a entender que mi utilidad no se basa desde los altos montos, sino desde lo pequeño hacia lo grande. Correcto. Ya, digamos, relacionando esa matemática financiera con los conceptos de contabilidad para hacer un manejo eficiente o una gerencia eficiente al interior de una empresa de cualquiera de sus sectores económicos, podemos tener algo bien primordial, que es el flujo de caja, que es donde miramos si verdaderamente la empresa cómo está en un momento dado. A veces cometemos errores como que los estados financieros primordiales son el estado de la situación financiera y el estado de resultados, pero dejamos de lado el flujo de caja. Y con él es que nos podemos dar cuenta si tenemos la posibilidad de invertir, como dije antes, en activos financieros, o más bien pagar algunas deudas adquiridas con bancos nacionales o bancos internacionales en que haya incurrido la empresa en su giro normal, su actividad normal. Y eso pues se tiene que cuantificar, y el financiero debe dar respuesta de manera idónea, porque no se trata de tener dinero almacenado en los bancos, porque eso se considera un dinero ocioso. El dinero tiene que estar en circulación por aquello que es el valor del dinero en el tiempo. Y no solamente desde esa parte, también a nivel empresarial,
las diferentes entidades que trabajan, obviamente, desarrollo, investigación, cada vez van incursionando en sectores con nuevos productos, con nuevos servicios, y van haciendo un ensanchamiento de planta y la creación de un nuevo producto, un nuevo servicio implica que se tenga que evaluar financieramente ese proyecto, y ese proyecto hace uso de herramientas tales como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, para poder saber no solamente cuánto me voy a ganar, sino cuánto me retribuye o cómo me retribuye o en qué tiempo me retribuye la inversión realizada en ese proyecto. Así es. Y claramente lo que dices, profe, en cuanto al tema de riesgo, es muy importante manejarlo, porque a veces, o sea, estamos en los dos extremos, estamos en el extremo del exceso de confianza o en el extremo del exceso de temor. Y el no saber analizar estas cifras, el no tener claro lo que puede ser, lo que decía el profe, una tasa interna de retorno, la utilidad a futuro o el valor futuro, que será como la utilidad de la inversión o la ganancia que me puede generar. Esto aunado obviamente a un benchmarking correctamente elaborado, y ese benchmarking no estoy hablando estrictamente de un tema de conocimiento de solamente estadística, sino el tema financiero enfocado hacia afuera. Ese tema, el no saber controlar esa parte y el no tener el conocimiento claro de hacia afuera, hacia mi cliente, hacia mi consumidor final, cuál va a ser mi enfoque y cómo me voy a ir a presentar yo y cómo va a ir mi producto presentado, y no saber qué tengo que invertir yo en ese producto para que mi cliente final esté satisfecho, y el no conocer la matemática financiera de poner ese producto final en la calle, es lo que a veces hace que o no se tome el riesgo o se tome de manera equivocada y genera pérdidas, ya sea porque no se invirtió correctamente o porque simplemente no se hizo. Efectivamente, cuando se coloca se hace la implementación de un nuevo proyecto, se tiene que pasar antes por lo que decía una planeación, lo que él manifestaba, un análisis, que realmente son realizar lo que se denomina en los procesos administrativos un DOFA. Un DOFA. ¿Sí? Pero que más que eso se tiene que tener una proyección de la posible venta. Exactamente. Una cuantificación del precio basado obviamente en los costos y gastos. Y todo esto implica que se tengan que hacer uso de esas herramientas. Algo muy simple para definir un precio. Alguien dice, no, pues eso es muy sencillo. Eso a veces, si el artículo me cuesta producirlo 1,000 pesos y yo me quiero ganar el 20%, lo vendo a 1,200. Y eso no es cierto. Existe una formulita muy especial para la determinación de precios cuando yo deseo un margen de utilidad X porcentaje. En un porcentaje determinado. Y profe, en eso que usted dice, profe, y es muy importante, no solamente es en la venta. En la actualidad aquí en nuestro país estamos viviendo un tema tributario que ha afectado y pues en muchos casos ha traído diferentes opiniones encontradas en cuanto al tema tributario. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, mucha gente, y vamos a hablar de dos impuestos que son a nivel corporativo y sobre todo en el sector de las empresas del sector de alimentos, son dos impuestos que han hecho que no se sabía, o sea, no se tenía pronosticado que se fueran a crear. Se llaman el ICUI y el IVA, que son los impuestos a las bebidas azucaradas o a las bebidas o los alimentos ultraprocesados bajo el nivel de azúcar o grasa. Y son impuestos que superan el IVA. Aparte del IVA son el 25% del valor del producto. Entonces mucha gente cree y simplemente dice, no, es que la empresa no pierde porque simplemente pues se lo suman al valor final. Y ya, y entonces el que termina pagando el impuesto es el consumidor. Lo que no entienden es que eso genera un descenso en la tasa de consumo, y ahí es donde entra la matemática financiera de decirnos,
Su producto tiene que reducir en tantos costos, tiene que reducir el valor en tales puntos, incluso yéndonos a un punto ya extremo, usted tiene que prescindir de tal cantidad de personal. Hasta ese nivel de acidez nos lleva la matemática financiera muy bien aplicada. Claro, otro aspecto a contemplar acá son los apalancamientos. Entonces, cuando una empresa requiere dinero, entonces hay que mirar qué tipo de empresa es. O es una sociedad limitada, es una sociedad anónima, cuánto es su capital suscrito, cuánto es su capital pagado, y qué es más conveniente, retribuirle financieramente a un nuevo socio en su tasa de interés de oportunidad, llamémoslo así, para tener en términos matemáticos, o pagarle una tasa de interés a una entidad financiera. Entonces, ese cálculo, pues obviamente se hace gracias a las herramientas del tema que estamos dialogando el día de hoy. Debemos conocer nuestra estructura de capital, nuestra estructura financiera de la empresa y mirar cuál sería el costo ponderado del capital, ¿cierto? Y profe, en el tema de análisis de crédito, que yo pues técnicamente le estoy haciendo a diario, uno de los factores por los que más se niega un crédito o se baja el cupo de un crédito es el nivel de endeudamiento. Ese porcentaje de endeudamiento de la empresa con respecto a sus acreedores es algo que ha hecho que en definitiva los volúmenes de crédito entre empresas bajen o se nieguen créditos, porque desde mi análisis de crédito o el que manejo corporativamente, cuando una empresa está por encima del 75% de su nivel de endeudamiento con terceros, es una empresa que es un riesgo, porque a cualquier momento se puede disparar. Y empresas que son muy escasas, con un nivel de endeudamiento por debajo del 75%, que es muy escaso verlo en estos tiempos, son empresas que se les considera con un muy buen control de sus temas financieros, y es donde se ve que tienen personas a su alcance que tienen un vasto conocimiento en el tema de procesos de matemática financiera. Claro, en Colombia se dice que se le prestan plata a quien tiene plata. Sí, desafortunadamente esa es la idea, y pues obviamente por lo que estamos hablando. Sí, claro, una persona endeudada pues va a tener menos posibilidad, o una empresa endeudada va a tener menos posibilidad de adquirir un crédito del sector financiero que una empresa que sea sólida. Por eso Alexander hacía alusión a lo que se llaman los indicadores financieros, ¿no? Sí, indicadores de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento. Entonces esos indicadores de endeudamiento me determinan cómo está la empresa y en qué momento con mi flujo de caja puedo soportar o impactar esas deudas en caso de que tenga que incurrir. ¿Qué otro aspecto considera usted importante, Alex, en este momento para mencionar aquí en la parte corporativa? En la parte corporativa, ya hablando más de la facultad y de nuestra carrera, las empresas que manejan temas de exportación y ven muy fácil, digamos, es la moda, ¿no? Traigamos mercancía de China, buscando el tema del negocio barato. Sí, pero no analizan todo lo que está afuera del contenedor, que es el tema de aduanas, que es el tema de colocación de la mercancía en puerto, que es el tema de negociación. No es solamente ir y poner la plata para comprar y traer el contenedor, porque quien lo fabrica recibió su dinero, vendió su contenedor, lo mandó al agua y llegó. De ahí para acá es donde viene la inteligencia financiera. Creería que eso es un tema bastante importante, profe. El tema de importación, exportación, todo lo que es la balanza económica. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso hay incluso carreras que se llaman ingeniería económica, Sí. que es donde se manejan una serie de variables que inciden de manera directa e indirecta en un proceso económico. Exactamente, profe. Por ejemplo, ese tema de ingeniería económica, y es claramente, vuelvo al tema de la exportación. Se trajo la mercancía a puerto y no la pudo sacar hoy, no la pudo sacar mañana, y lleva 3 meses con la mercancía ya parada. ¿Cuánto le está costando a usted un solo día teniendo esa mercancía ya? La gente no lo analiza, no lo analiza. Claro, la cantidad económica de pedido, el valor de
de almacenamiento de una mercancía, y qué tal que sea un producto que, bueno, no hablemos tanto de productos perecederos, pero sí, un producto que se vaya agotando o se vaya deteriorando con el paso del tiempo. Entonces hay que tener cuidado en toda una serie de aspectos que, si bien es cierto, varias empresas lo tienen presente, a veces, y no es un desconocimiento para todos, que la mayor parte de nuestras entidades a nivel Colombia, hablemos, son microempresas. Sí. Y esas microempresas a veces no cuentan con una persona lo suficientemente capacitada, de amplios conocimientos financieros, sino que otros profesionales hacen 2 o 3 funciones a la vez para que sean esas personas expertas en finanzas las que le provean una serie de condiciones al director, gerente, administrador o como se llame, la persona quien está en cabeza de la entidad, para poder tomar decisiones económicas acertadas. Sí, tiene toda la razón. Yo no sé si usted ha conocido, de pronto en ese mismo tema de las decisiones acertadas, ¿usted ha escuchado hablar de los hard discount? Lo que son nuestras tiendas de consumo económico, como son, no sé, puedo hablar de un ARA, de un D1, un Justo y Bueno. El impacto económico que eso ha tenido en otras empresas de alta marca. Bueno, si quiere, Alex, coméntanos algo, a ver, usted que Listo. tiene un conocimiento. El tema del hard discount ha generado que lo que veníamos hablando en el tema de la influencia del producto, que muchas empresas tengan que quitarle rentabilidad, o más que rentabilidad, reducir el costo de sus productos, porque nuestras empresas de hard discount, y lo traigo a colación porque es un muy buen ejemplo financiero, han hecho que dentro del proceso económico y el tema financiero, los costos tengan que reducirse y reducir dentro, eso se vuelve una cadena hasta las empresas que tienen que abaratar costos, entrar en riesgos innecesarios o a veces necesarios, porque estas pequeñas empresas, aunque uno entra y ve el supermercado muy normal, esa reducción de costos en esos focos ha hecho que nosotros matemática y financieramente tengamos que analizar qué es mejor para mí. Y las empresas tengan que decir, si ellos tienen ese producto y lo tienen a muchísimo menor precio, yo tengo que crear la idea de cómo aplicar la matemática financiera a mis productos para hacerlos rentables dentro del mercado. Muchas gracias, Alexander. Bueno, ya para culminar con este diálogo, vamos a realizar algunas conclusiones. Por ejemplo, yo propondría que la primera fuera que la matemática financiera como herramienta es fundamental a nivel empresarial en el caso de la valoración de activos financieros en donde yo pueda invertir, en la evaluación de proyectos, importantísimo, en el manejo eficiente de la cartera y en general en diferentes ámbitos corporativos. ¿Tiene algo que aportar como conclusión, Alexander? Claro, y es que definitivamente a nivel corporativo tenemos que ser muy profesionales en el manejo de la matemática financiera, porque la gente, bueno, los miembros activos de las empresas creen o a veces toman el análisis de que la matemática financiera solamente le pertenece al gerente financiero y su equipo. Lo que no se dan cuenta es que la matemática financiera, y lo ya se lleva desde la señora de la recepción hasta el gerente o el CEO de la compañía. Todos tenemos que manejar, y si todos pudiéramos aprender matemática financiera, evitaríamos un gran descenso en los gastos y relativamente podríamos hacer que mucho de la compañía fuera un alto nivel de utilidad. Totalmente de acuerdo, Alexander. Para culminar y seguirlos invitando a que continúen escuchando nuestra emisora de la Corporación Universitaria Republicana, voy a dar mi más sincero agradecimiento a
algunas personas que son la cabeza fundamental de esta corporación, y esa es la doctora Lilia Cristina Fandiño, y al doctor Gustavo Telles, y al doctor Gustavo Adolfo, que es el rector de nuestra institución. Muchísimas gracias para ellos, que son los que hacen que esto funcione, que nuestra corporación siga adelante, y los invito, como dije antes, a continuar escuchando nuestra emisora de la Corporación Universitaria Republicana. Muchísimas gracias, Alexander, por haberme acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, profe, por haberme invitado, y pues muchísimo gusto de haber podido entrar en esta disertación económica en la matemática financiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Libardo Coronado, y a su invitado Alexander Anaya. Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre la matemática financiera como una ayuda para tomar decisiones económicas inteligentes. Si acabas de llegar, no te preocupes, en instantes podrás ver el en vivo completo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Urrepublicana y Urrepublicana Radio, o para más información en nuestra página web www.urrepublicana.edu.co o nuestra radio www.republicanaradio.com. También puedes estudiar con nosotros finanzas y comercio internacional. Cumple tus sueños. Escríbenos al 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384. Recuerda estudiar con la Corporación Universitaria Republicana.